Bienvenidos, mi nombre es Desiree García, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, y en esta oportunidad estaré hablando sobre la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, publicada en la Gaceta Oficial número 39.095 del 9 de enero del 2009. Esta es una normativa crucial que establece los mecanismos y principios para la prevención y atención de los riesgos asociados a fenómenos naturales y tecnológicos en Venezuela. Esta ley representa un importante marco legal que busca proteger a la población, el ambiente y la infraestructura ante situaciones de emergencia, como desastres naturales y accidentes tecnológicos a través de la gestión integral de riesgos. En esta ley se establecen las responsabilidades y funciones de los distintos organismos gubernamentales, así como la participación activa de la sociedad en la prevención y atención de riesgos. Además, promueve la planificación y ejecución de accidentes para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y fortalecer su capacidad de respuesta ante eventos adversos. En esta posición, el problema de los principales aspectos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, su importancia en la protección del país ante posibles desastres y los mecanismos que promueve para la gestión efectiva de los riesgos. En el título 1 de las disposiciones generales establece en su artículo 1 el objetivo. Esta ley tiene por objetivo conformar y regular la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos, estableciendo los principios rectores y lineamientos que orientan la política nacional hacia la armónica ejecución de las competencias concurrentes del poder público nacional, estatal y municipal en materia de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. El artículo 2 de la gestión integral de riesgos establece que la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos es un proceso orientado a formular planes y ejecutar acciones de manera consciente, concertada y planificada entre los órganos y los entes del Estado y las particulares para prevenir o evitar, mitigar o reducir el riesgo en una localidad o en una región, atendiendo a sus realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales y económicas. El artículo 3 establece el alcance de la ley. La presente ley se circunscribe a los riesgos de carácter socionatural y tecnológico originados por la probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales o accidentes tecnológicos potenciados por la acción humana, que pueden generar daños sobre la población y la calidad del ambiente. El artículo 4 de los principios de la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos y los procesos, competencias, funciones y acciones a ellas vinculadas se rige por los principios de legalidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, probidad, corresponsabilidad, desconcentración, descentralización, cooperación y coordinación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Administración Pública. El artículo 5 de definiciones a los efectos de la presente ley y su reglamento. 1. Probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas, los bienes, los servicios y el ambiente. 2. Alteraciones graves en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un suceso natural o generado por actividades humanas que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 3. Alteraciones en las personas, bienes, servicios y ambiente causadas por un evento natural o generado por la actividad humana que no exceda la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 4. Conjunto de medidas y acciones llevadas a efecto para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizados oportuna y eficazmente la respuesta y la rehabilitación. Un conjunto de medidas cuyo objeto es impedir o evitar que eventos naturales o generados por la actividad humana causen daños de emergencia o desastre. La otra es reconstrucción a corto plazo de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico como consecuencia de una emergencia o un desastre. Ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación y que en algunos casos ya han sido antecedidas por actividades de aislamiento y movilización motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. Son aquellas condiciones generadas por el Estado, el sector privado o la sociedad en general que pudieran causar o potenciar desastres de carácter socionatural o tecnológico. Peligro potencial generado por las actividades humanas relacionadas con el acceso o uso de las tecnologías, percibidos como eventos controlables
por el hombre o que son frutos de su actividad. Las siguientes son condiciones inadecuadas de seguridad de presentes personas, edificaciones, espacio físico, entre otras, ante una amenaza potencial dañina. Las normas venezolanas COVENIN, las normas de la Organización Internacional para la Normalización en vigencia, así como las aprobadas en los tratados, acuerdos, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, son supletarias en cuanto a los términos no definidos en este artículo. Garantizar las acciones propias de la ordenación del territorio y de la planificación del desarrollo a todos los niveles de gestión. Eviten potenciar o incrementar las condiciones de vulnerabilidad o de amenaza en el país. Fortalecer las actividades de prevención, mitigación y preparación en todas las instancias de gobierno, así como en la población, con el propósito de reducir los riesgos socionaturales y tecnológicos. En el título de la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos establece que la Política Nacional de la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos es transversal a todas las instancias del poder público y a los particulares. Contiene el conjunto de lineamientos emitidos por el Estado dirigidos a evitar o disminuir los niveles de riesgos socionaturales y tecnológicos en todo el territorio nacional y generar las capacidades para afrontar las emergencias y desastres, fomentados la incorporación activa de las instituciones privadas, así como la participación permanente de la comunidad. La Comisión Central de la Planificación garantizará que las instituciones incorporen criterios de reducción de riesgos socionaturales y tecnológicos como parte de la sustentabilidad del desarrollo. Los órganos controladores de la gestión integral de riesgo en el ámbito de sus competencias asegurarán que el ciudadano esté permanentemente informado acerca de cómo convivir con niveles específicos de riesgo local, prevenirlos y prepararse para responder ante emergencias y desastres. Todas las instituciones públicas involucradas en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres cumplirán las acciones establecidas en el plan respectivo y considerando los lineamientos especiales establecidos en esta ley. Los órganos y entes públicos competentes aplicarán el marco jurídico e institucional requerido para impedir la impunidad ante las pérdidas humanas, materiales y daños al ambiente asociados a acciones u omisiones que se deriven de la consolidación de escenarios de riesgo y se traduzcan en desastres. El órgano rector de la información y la comunicación promoverá y vigilará que los medios de comunicación públicos y privados transmitan de manera permanente de mensajes relacionados con la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. La Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos se implementará con el concurso, responsabilidad y funciones atinentes a todos los órganos y entes públicos y privados para garantizar el manejo y respuesta oportuna y coordinada de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos indispensables para su desarrollo. Se crea el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos como ente rector de la política nacional en esa materia. El Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos tendrá las siguientes atribuciones. 1. Establecer las directrices para la reducción de riesgos socionaturales y tecnológicos en la formulación de los planes, programas y actividades nacionales, estadales, municipales, locales, comunales, sectoriales y especiales de desarrollo de la nación. 2. Establecer estrategias para el fortalecimiento institucional de todos los órganos y entes públicos, tanto en reducción de riesgos socionaturales y tecnológicos como en preparación y respuesta ante emergencias y desastres. 3. Establecer la conformación de comités de trabajo y equipos multidisciplinarios especializados para realizar las acciones vinculadas con el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. 4. Promover el desarrollo de la normativa requerida para la instrumentación de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Promover mecanismos que garanticen la sustentabilidad de las acciones previstas en los planes de reconstrucción que se ejecutan en áreas afectadas por desastres. Fomentar la participación activa y permanente del poder público nacional, estatal y municipal en los asuntos relacionados con la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. Aprobar la creación de mecanismos e indicadores
que evalúen la gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos, emergencias y desastres en los distintos niveles del poder público nacional, estatal y municipal. Conocer los recursos ejercidos contra los actos administrativos emitidos por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Aprobar las directrices generales para el funcionamiento y contenido del Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. El Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos está integrado por el presidente de la República, quien lo preside, y por titulares de los despachos ministeriales del Poder Popular, a lo que corresponda a las áreas de planificación, desarrollo, ordenación del territorio, política interior, salud, seguridad y defensa, vivienda y hábitat, ambiente, infraestructura y ciencia y tecnología. Un representante de los gobernadores y otros de los alcaldes, el Coordinador Nacional de Bomberos, el Director Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres y el Secretario Técnico o Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. En el título 3 del Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, establece en su artículo 31 la creación, el cual establece que se crea el Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, el cual estará a cargo del Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos por órgano de su Secretaría Técnica y su funcionamiento, y se regirá por un reglamento. El artículo 32 establece el objeto del Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Tiene por objetivo actualizar, recopilar, procesar, registrar y sistematizar la información relacionada con amenazas, vulnerabilidades, riesgos, emergencias y desastres, y apoyar al Estado en su divulgación y socialización. La información contenida en el registro es de carácter público y de interés nacional, y la misma debe ser considerada en la toma de decisiones. El órgano rector de la Ciencia y Tecnología apoyará al Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos en la implementación del registro. El artículo 33 establece la disponibilidad de la información. El Consejo Nacional de la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, a través de su Secretaría Técnica, vigilará que los distintos órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal y demás instancias prevista en esta ley dispongan de la información referida a su ámbito geográfico de aplicación, que fortalezca la ordenación del territorio, la planificación y la formulación de los proyectos de desarrollo, la toma de decisiones y contribuya a la actualización del Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de Riesgos y Tecnológicos, Socionaturales y Tecnológicos. El artículo 34 establece la obligación de suministrar información sin menoscabo de las funciones que los son asignadas por la ley. Todos los órganos y entes públicos y privados están en la obligación de suministrar información de manera permanente, oportuna, adecuada y confiable al Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. El título 4 de la incorporación de la prevención de riesgos en la evolución cultural y la participación cultural establece en su capítulo 1 de la educación y la cultura, en el artículo 35, educación formal y no formal, que el Estado a través de sus instituciones garantizará la incorporación, desarrollo y supervisión de contenidos vinculados a la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos en la educación formal, a través de los diferentes planes, programas, proyectos y actividades del sistema educativo nacional, y en lo no formal, a través de los diferentes programas de capacitación de divulgación. En su artículo 36 de corresponsabilidad establece que el Estado, el sector privado y las comunidades tienen la responsabilidad de promover en la educación y en la cultura aspectos en la prevención y mitigación de riesgos, así como de preparación permanente, atención, rehabilitación y reconstrucción en caso de emergencias y desastres. El artículo 37, por sus medios de comunicación, los medios de comunicación divulgarán de forma permanente mensajes educativos, informativos y preventivos orientados a informar a la población acerca de los posibles riesgos a los cuales están expuestos y sobre cómo actuar ante los mismos. El Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, junto con el órgano rector del Ejecutivo Nacional con competencia en comunicación e información, estará a cargo de la promoción y administración de estos espacios. El artículo 38 de la capacitación de los entes públicos
y privados establece que están obligados a incluir contenidos relacionados con la reducción de riesgos socionaturales y tecnológicos en los planes para la formación de todo su personal. El artículo 39 establece que las políticas educativas, los cuales los entes del Sistema Nacional de Educación cooperarán con el resto de las instituciones competentes en la materia del diseño e implementación de acciones relacionadas con reducción de riesgos y preparación para casos de emergencia y desastres. En su artículo 40, la cultura de riesgo establece que el Estado, del sector privado y las comunidades promoverán acciones, valores y prácticas que contribuyan a la identificación y reducción de riesgo, así como con la preparación y atención en casos de emergencias y desastres. El artículo 41 establece que la participación en la planificación del Estado a través de los entes y órganos competentes establecerá mecanismos de participación popular para el diseño, promoción e implementación de los planos, programas, proyectos y actividades en materia de gestión local de riesgos socionaturales y tecnológicos en el ámbito nacional, estatal, municipal, local, comunal y sectorial, a los fines de profundizar a la democracia participativa y protagónica. El artículo 42 de la toma de decisiones establece que las comunidades organizadas participarán activamente con los organismos del Estado en la toma de decisiones vinculadas con la gestión local de riesgos socionaturales y tecnológicos en el ámbito nacional, estatal, municipal, local, comunal y sectorial. El artículo 43 de Contraloría Social establece que las comunidades o cualquiera de sus miembros en ejercicio de su funcionamiento contralora podrán denunciar ante las instancias competentes ante los entes públicos y privados. El artículo 44 de la remisión, los aspectos sobre la participación ciudadana no previstos en este capítulo se regirá por la normativa vigente. El título 5 del financiamiento establece en su artículo 45 presupuesto, cual todos los órganos y entes del Estado deben incluir en su previsión presupuestaria recursos para la formulación y ejecución de proyectos y actividades dirigidas a dar cumplimiento a la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos de conformidad con lo establecido en la presente ley. El artículo 46 del financiamiento de planes y proyectos establece que todos los planes y proyectos de obras y de infraestructuras deberán considerar los lineamientos y normativas nacionales dirigidos a evitar o disminuir los niveles de riesgo como condiciones para optar al financiamiento de los mismos por parte de cualquier órgano ente público o privado. El artículo 47 de los recursos para el desarrollo del proceso de la gestión integral de riesgo en sus diferentes fases y etapas se dispondrá de las siguientes fuentes de recursos financieros. 1. De los recursos ordinarios que destinen los distintos órganos y entes del Estado para la realización de los planes y proyectos que contribuyan a la reducción de riesgos socionaturales y tecnológicos. 2. Los recursos ordinarios que cada ente u órgano destine para actuar de frente a escenarios de riesgo ya construidos. 3. Los recursos que destine el Estado de manera extraordinaria por cualquier título. 6. Los recursos provenientes de las particulares de cualquier otro título. Los recursos previstos en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo serán administrados y mantenidos dentro del presupuesto ordinario de cada órgano o ente. Los recursos previstos en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 de este artículo serán mantenidos y administrados en una entidad financiera estatal designada por el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos bajo la figura jurídica de la fideicomiso, y será dicho consejo el responsable de la rendición de cuentas por el mismo. El aporte al que se refiere el numeral 7 de este artículo deberá hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la percepción de las primas por parte de las entidades aseguradoras. El artículo 48 de la cooperación internacional establece que los organismos de cooperación internacional deberán acudir ante el Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos con el objetivo de orientar y coordinar sus aportes hacia las áreas y los sectores identificados como prioritarios. El título 6 de las responsabilidades, infracciones y sanciones establece en su artículo 49 la legitimación de toda persona natural o jurídica y dice que podrá acudir ante las instancias respectivas o ante los órganos controladores de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos según sea el caso, a fin de denunciar cualquier situación que ponga en peligro la vida, los bienes propios o terceros
por el incumplimiento con los establecidos en esta ley y en las demás disposiciones legales dictadas con ocasión de ella. El artículo 50 de la obligatoriedad establece el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos constituye una obligación para las personas naturales y jurídicas de carácter público o privado, conforme al principio de corresponsabilidad en el proceso de desarrollo sustentable de la nación. El artículo 56 de la norma técnica de la seguridad y protección dice que el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad y protección establecidas en la legislación vigente dará origen a la medida de suspensión de la construcción, el desalojo o el cierre temporal del inmueble o establecimiento mientras se subsane la situación que generó la medida. Artículo 58. Medidas de seguridad. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional Estatal Municipal de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos o los órganos controladores de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos, según sea el caso, podrán imponer medidas de seguridad conjuntamente con la aplicación de las sanciones en caso de que hubiera lugar de ello, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que pudieran derivarse de los hechos sancionados de conformidad con esta ley. Las medidas podrán consistir en 1. Cualquier otra medida que se considere necesaria tendente a corregir, mitigar o evitar la generación de escenarios de riesgo. En su capítulo 2 de las infracciones y sanciones administrativas, el artículo 59 establece los otorgamientos de permisos indebidos. Todo funcionario público y funcionaria pública que otorgue permisos, licencias, concesiones, autorizaciones u otro tipo de acto administrativo para la construcción de cualquier obra de infraestructura en zonas declaradas riesgo o contribuya de algún modo a generar situaciones de riesgo o desastre, será sancionado o sancionada con multas de 1.000 unidades tributarias a 5.000 unidades tributarias, sin menoscabo de las responsabilidades a las que hubiera de lugar. Igual sanción corresponderá al funcionario o funcionaria que directe medidas judiciales que prosienten la generación de situaciones de riesgo o desastre. El artículo 66 de la construcción de riesgo. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que contribuya o promueva la constitución en zonas declaradas de riesgo con inobservación de las variables urbanas y de los planes de desarrollo local que promuevan la reconstrucción de viviendas destruidas en zonas declaradas de riesgo será sancionado por la demolicón de la constituida de la multa de 100 unidades tributarias a 10.000 unidades tributarias, sin menoscabo del establecimiento de otras responsabilidades a que hubiera de lugar. El artículo 61 de proporcionalidad de las medidas. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, los órganos de control de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos, según sea el caso, impondrá las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir el daño o peligro a que hubiera de lugar, manteniendo la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con el fin de perseguir. En conclusión, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, publicada en la Gaceta Oficial número 39.095 del 9 de enero del 2009, representa un avance significativo en la promoción de la prevención y la gestión de riesgo en Venezuela. Esta ley establece un marco legal integral que busca proteger a la población, los ecosistemas y las infraestructuras frente a los riesgos naturales y tecnológicos. Además, promueve la participación activa de la sociedad en la identificación, evaluación y manejo de los riesgos, lo que contribuye a fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta del país ante eventos adversos. Es importante impulsar su implementación efectiva y la asignación de los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento, con el fin de proteger y preservar el desarrollo sostenible de Venezuela en lo largo del plazo. En este caso realicé un mapa de riesgos sobre mi comunidad, el cual el riesgo más predominante en esta comunidad en la cual yo vivo hay riesgo de inundación y riesgo de contaminación ambiental, ya que por atrás de la calle 4 pasa la quebrada de la Ruega, la cual tiene por nombre quebrada de la Ruega, la cual promueve un riesgo de inundación, ya que el año 2023, que fue el año pasado, la quebrada se desbordó en 3 ocasiones, produciendo la inundación en toda esta zona de la comunidad.
y las zonas más afectadas fue la calle 4 y la carrera 10. También hay zonas de riesgo de contaminación ambiental en esta misma zona, porque ya que el aseo no pasa seguidamente por esta comunidad, el cual las personas de dicha comunidad se ven obligadas a llevar sus desechos de sus viviendas hacia la quebrada, el cual produce una contaminación ambiental. Esto fue todo, muchas gracias.